y esta activación del complemento resulta en el daño tisular, comprometiendo múltiples órganos. Un minuto, voy aprendiendo cómo es el sistema. Ok. Como todos ustedes conocen, esta es una enfermedad predominantemente de mujeres y se cree que está en una proporción 9:1. Y es en mujeres y se presenta en mujeres que están entre la segunda y la quinta década de la vida. Esto no excluye que pueda presentarse en una época más temprana o en personas mayores, pero la frecuencia mayor es en esta etapa de la vida. Y relacionada con la época de fertilidad de las mujeres. Es mucho más frecuente en afroamericanos, pero también es frecuente en hispanos y asiáticos y se presenta con menor frecuencia en caucásicos. En Estados Unidos se cree que existen más o menos entre 1.8 a 7.6 casos por 100.000 habitantes años, dependiendo de la proporción de afroamericanos en los que esté esta población. Y un estudio muy interesante, en el cual se realizó en el grupo de países de Latinoamérica, que se llama GLADEL, y lo van a encontrar en múltiples referencias, refiere que hay mayor presentación en todos los latinos que sean de origen mestizos y afroamericanos, y mucho menos frecuente en los latinoamericanos de origen más caucásico, como por ejemplo en Argentina, que tienen más antecedentes de ser italianos o alemanes, la frecuencia del lupus es mucho menor y mucho más frecuente, por ejemplo, en jamaiquinos y haitianos por tener un componente afroamericanos. En Colombia no se tiene un registro claro de cuánta es la frecuencia de lupus, pero creemos que es una enfermedad que, igual que los hispanos, también tiene una frecuencia mayor que en caucásicos. Lo más interesante de esta enfermedad es su heterogeneidad clínica, porque no todos los pacientes presentan todos los compromisos y no todos los compromisos se presentan en todos los pacientes. Entonces yo puedo tener lo que nosotros denominamos un lupus con manifestaciones muy leves a tener lupus con manifestaciones muy severas. Pero pueden ver en esta diapositiva que el lupus tiene múltiples compromisos, que casi todos los sistemas pueden encontrarse involucrados en la presentación o en las manifestaciones del lupus. Empecemos con uno de los que más frecuentemente vemos, que es las manifestaciones mucocutáneas. Entonces, recuerden, las manifestaciones mucocutáneas del lupus pueden clasificarse en 3 grupos: lupus cutáneo agudo, lupus cutáneo subagudo y lupus cutáneo crónico. En el lupus agudo están la fotosensibilidad y el famoso eritema malar o eritema en mariposa, como lo podemos observar aquí en la gráfica. En el lupus subagudo existen 2 presentaciones. Una forma que es en placas descamativas que pueden aparecer en las superficies que están expuestas a la luz solar o en las superficies cubiertas, que es la forma psoriasiforme, y una forma más como un brote anular que se llama el brote anular policíclico. O sea que estas 2 formas serían las formas del lupus subagudo. Pero existen también otras formas del lupus, que es el lupus cutáneo crónico. Y dentro de estas manifestaciones del lupus cutáneo crónico está la paniculitis o lupus profundo, en la cual se compromete la grasa del tejido subcutáneo y se produce una atrofia severa y deformidades. Entonces puede haber manifestaciones como el lupus agudo o el lupus anular policíclico, o en la fotosensibilidad y el eritema malar. Pero también existen otras manifestaciones cutáneas menos frecuentes, como el lupus mucinoso, el fenómeno de Raynaud. Recuerden ustedes que es un vasoespasmo inducido con la exposición al frío o el estrés, que se caracteriza por 3 fases. Una fase isquémica, en la cual las extremidades pueden verse pálidas, después una fase venosa, en la cual las extremidades pueden verse moradas, y una fase de retorno del flujo, en el cual la extremidad puede verse rosada. Como pueden ustedes observar en esta gráfica, la paciente expuesta al frío puede presentar el fenómeno isquémico,
pero este puede tener una distribución anatómica que no sea simétrica, puede ser solo un pulpejo, entonces siempre es muy importante interrogar con cuidado el fenómeno de Raynaud. Entonces, como hablábamos, el lupus cutáneo crónico puede tener manifestaciones como el lupus discoide o tener manifestaciones con atrofia de la grasa, como se ve en la paniculitis lúpica. Y otras de las manifestaciones cutáneas son las úlceras orales, que recuerden, las úlceras orales más específicas en lupus son úlceras que se presentan en el paladar duro, en el rafé del paladar duro, y que son úlceras que el examinador debe buscar porque no son dolorosas, no son sintomáticas. Entonces usted tiene que estar pendiente de que las úlceras estén presentes o no. Otra de las manifestaciones muy frecuentes es la alopecia. Ay, ¿ahora qué hago? Ok, muy bien. Perdón. Pasando entonces a otros de los sistemas que se comprometen en lupus, es el músculo esquelético. Entonces, el lupus eritematoso puede producir una artritis, y esa artritis ser semejante al compromiso de la artritis reumatoide, o sea, comprometer pequeñas y medianas articulaciones en forma simétrica y comprometer las manos. Pero tiene unas características que la diferencian del observado en artritis reumatoide. La artropatía del lupus se caracteriza por ser no erosiva, no deformante, poliarticular, puede tener un patrón aditivo sumatorio y puede ser simétrica igual que la artritis reumatoide. Pero estas características de no ser erosiva lo diferencia completamente de la de artritis reumatoide, que es erosiva, deformante, poliarticular, puede observarse igual, el patrón puede ser aditivo sumatorio igual que en lupus y simétrica. Entonces quiero mostrarles para que recuerden esta imagen. Esta es una paciente con una artropatía deformante. Esta es la artropatía que se llama artropatía de Yacut. Esta puede presentarse en un 10% de los pacientes. Pero si yo tomo una radiografía de esta paciente puede tener unas deformidades, pero no hay erosiones. Entonces es una artropatía deformante, pero no erosiva. Esto es contrario a la artritis reumatoide, donde yo puedo ver las erosiones alrededor, las erosiones marginales, o sea, alrededor de las zonas articulares. Entonces, la artropatía en el lupus puede ser deformante en un 10% de los pacientes, pero es no erosiva. En cambio, en artritis reumatoide hay las deformidades, hay las pérdidas del espacio, hay las pérdidas de las superficies óseas y hay erosiones marginales, y eso establece la diferencia. Muy bien. La otra manifestación que es muy importante son las manifestaciones renales. Estas generalmente ocurren en los 2 primeros años del lupus, y su frecuencia, la posibilidad de hacer un compromiso renal si usted lleva más de 5 años de diagnóstico, es baja. 50% de los pacientes se presentan con anormalidades urinarias asintomáticas, o sea, la paciente puede empezar a consultar por una hematuria o por una proteinuria, pero ella no tiene ningún síntoma. Pero cuando estas proteinurias son muy masivas, la paciente puede consultar por presentar edemas con un cuadro sugestivo de un síndrome nefrótico, o cuando la hematuria es muy importante y se asocia ya a más daño renal, la paciente puede consultar por un síndrome nefrítico, y esto puede constituir un 30% de la forma de presentación de pacientes. Menos del 5% de los pacientes se les hace el diagnóstico ya en insuficiencia renal crónica, o pueden presentarse con un cuadro de glomerulonefritis rápidamente progresiva, o de síndromes severos de vasculitis pulmonar y renal, que progresan rápidamente a deterioro de la falla renal y pueden llevar a los pacientes a insuficiencia renal crónica. Ok. También el lupus puede manifestarse con compromiso del sistema nervioso central. El lupus puede afectar el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, pero las manifestaciones del sistema nervioso son muy heterogéneas.
40% de los pacientes pueden tener manifestaciones neuropsiquiátricas, o sea, una mujer joven con un cuadro de psicosis inexplicable puede ser la primera manifestación de un lupus y pueden aparecer antes de otras manifestaciones. 63% del compromiso del lupus neuropsiquiátrico puede presentarse como el primer año de diagnóstico. Ay. Muy bien. Ahora, se ha relacionado que estas manifestaciones del sistema nervioso pueden deberse a que se desarrollan anticuerpos dirigidos contra las neuronas, contra los gangliósidos o contra receptores del glutamato. También los anticuerpos anti-DNA que se observan en lupus tienen reacción cruzada, por ejemplo, contra estos receptores del glutamato. Otros anticuerpos que se han relacionado con las manifestaciones del sistema nervioso central son los anticuerpos antifosfolípidos, entre ellos los dirigidos contra la beta-2 glicoproteína, o anticuerpos como los dirigidos contra el complejo protrombina y anticoagulante lúpico. O sea, el sistema nervioso central en lupus puede verse directamente afectado porque el lupus produzca anticuerpos contra algunos componentes del sistema nervioso central o porque anticuerpos que se presentan en los pacientes con lupus, como son los anticuerpos antifosfolípido, se relacionan con este tipo de manifestaciones. Estos pacientes se han estudiado y se han encontrado que hacen un proceso inflamatorio dentro del sistema nervioso central y se han medido citoquinas tales como interleuquina 6, interleuquina 8, 10, interferón alfa y TNF en los líquidos cefalorraquídeos de los pacientes con manifestaciones tales como convulsiones y psicosis. Pero una de las manifestaciones del sistema nervioso central que se presenta en lupus y que muchas veces pasa desapercibida es la disfunción cognitiva. Y se ha dicho que hasta posiblemente un 80% de los pacientes con lupus pueden tener algún grado de disfunción cognitiva. Esto a veces no lo detectamos porque no hacemos pruebas para detectar este tipo de disfunción. No se hacen pruebas de memoria o de atención y esto puede pasar completamente desapercibido. Muy bien. Entonces ocurre que para tratar de juntar las manifestaciones neuropsiquiátricas en lupus, el Colegio Americano de Reumatología hizo esta lista. Dice, por ejemplo, que el lupus puede comprometer el sistema nervioso central y dar meningitis aséptica, enfermedad cerebrovascular, trastornos del movimiento como corea, estado confusional agudo, trastornos de ansiedad, pero también puede comprometer el sistema nervioso periférico y producir una polineuropatía, una mononeuropatía, puede asociarse o manifestarse con miastenia gravis o dar neuropatías craneanas. Entonces, como ven, las manifestaciones neuropsiquiátricas del lupus son muy amplias y a veces puede ser muy difícil su diagnóstico diferencial porque muchas otras cosas pueden explicar las manifestaciones. Por ejemplo, una cefalea puede ser una manifestación neuropsiquiátrica y a veces puede presentarse como una simple migraña y es muy difícil establecer el diagnóstico diferencial en si se trata de actividad de la enfermedad o si simplemente es una migraña y no tiene nada que ver con la actividad de la enfermedad. Otro de los sistemas comprometidos es el sistema cardiovascular. Se sabe que en lupus puede presentarse fiebre, taquicardia, falla cardíaca. Los pacientes pueden desarrollar pericarditis en un 25% y puede presentarse derrame pericárdico asintomático, ya sea en una forma leve, moderada. El taponamiento cardíaco en lupus es muy raro, pero también pueden encontrarse alteraciones de la función cardíaca como disminución en la fracción de eyección. Pero un aspecto muy, muy importante es que los pacientes con lupus, por estar en un estado inflamatorio crónico, hacen aterosclerosis prematura y acelerada. Y se sabe que estos pacientes pueden morir más tempranamente por eventos asociados a aterosclerosis, como infarto agudo del miocardio o enfermedad cerebrovascular. Y esto puede observarse hasta en un 40% de los pacientes.
Remarco este aspecto es porque en la paciente con lupus manejar los riesgos de aterosclerosis, como la presencia de hiperlipidemia, la utilización del cigarrillo, una adecuada dosificación del ejercicio, serían muy importantes para evitar la muerte prematura que este evento puede producir en las pacientes con lupus. El lupus también puede asociarse a enfermedad valvular de dos formas, directamente por el lupus o si el lupus viene asociado a síndrome antifosfolípido, puede presentarse enfermedad cardíaca valvular como la valvulopatía de Lipman-Sachs y esta puede aparecer hasta en un 61%. Como había dicho ya previamente, como los pacientes desarrollan aterosclerosis prematura, ellos tienen mayor riesgo de desarrollar infarto agudo de miocardio y enfermedad cerebrovascular. Otras de las manifestaciones muy frecuentes son las manifestaciones pulmonares y se puede presentar pleuritis en 45 a 60% de los pacientes y pasar desapercibida porque el paciente solo consultaría por un dolor torácico inespecífico y uno tiene que caer en cuenta que esto puede ser una manifestación de una pleuritis. Puede presentarse derrame pleural en un 50% y otra de las manifestaciones es la enfermedad pulmonar intersticial difusa que se presenta como neumonitis lúpica. Y una de las urgencias que se presenta en lupus es la hemorragia alveolar. Estos pacientes pueden empezar a tener sangrado dentro de sus alvéolos por un proceso inflamatorio de sus capilares y solo evidenciarse porque aparezca una caída en la hemoglobina asociada a disnea y se necesitarían unas pruebas como una tomografía de alta resolución para detectar la ocupación alveolar y hacer el diagnóstico probable de una hemorragia alveolar. Para la confirmación de la hemorragia alveolar, ocasionalmente se utiliza el lavado broncoalveolar que nos permite medir la presencia de hemosiderófagos, determinando que hubo sangrado pulmonar y la evidencia de sangrado activo en los alvéolos. Otras de las manifestaciones son en los ganglios linfáticos y el vaso. Los ganglios linfáticos y vaso pueden crecerse en los periodos de actividad de la enfermedad. Puede ocurrir linfadenopatías en un 40% de los pacientes. Pero lo más interesante es que al inicio yo puedo tener un paciente con múltiples adenopatías, sugestivo de un proceso infeccioso o de una neoplasia hematológica, y esta pudiera ser la primera manifestación de un lupus. Pero también ese paciente que se presenta con ganglios linfáticos o con crecimiento de las adenopatías en su inicio, cada que hace una reactivación de la enfermedad, puede volver a tener la aparición de estas adenopatías. Lo más difícil es siempre diferenciarlas de un proceso infeccioso y en nuestro medio tuberculosis es lo que siempre nos hace dudar de si las adenopatías son por actividad de la enfermedad o por un proceso infeccioso subyacente. La característica de estas adenopatías es que es un crecimiento blando, no doloroso, y que ocupa casi siempre la zona cervical posterior y anterior, las regiones axilares y las inguinales. La esplenomegalia no es tan frecuente y puede presentarse en un 10 a un 45%. Pero yo diría que más la frecuencia está cercana al 10% y se puede asociar a algunas de las manifestaciones hematológicas que vamos a contar. Muy bien. Dentro de las manifestaciones hematológicas, considerándose muchos de los criterios diagnósticos, está anemia, leucopenia y trombocitopenia, pero estas tienen sus definiciones. No es cualquier anemia, no es una anemia ferropénica. La anemia para considerarse manifestación del lupus es una anemia hemolítica autoinmune. Entonces yo tengo que evidenciar que existe hemólisis y adicionalmente tengo que demostrar que es autoinmune, o sea que se tienen que mandar los estudios como los CUMS para establecer si hay anticuerpos que indujeron la anemia. El otro criterio es la leucopenia y se considera que conteos por debajo de 3.000 es lo que se considera la leucopenia indicativa de una enfermedad autoinmune.
y trombocitopenia por debajo de 100.000. Entonces, estos son los parámetros que se consideran dentro de los criterios diagnósticos. Ahora vamos a verlos. Muy bien. El sistema gastrointestinal es poco frecuente, aunque puede tener manifestaciones muy inespecíficas, más asociado con el consumo de medicamentos o algunas de las complicaciones observadas en estos pacientes. Entonces, por enfermedad podría ser tan bajo como el 25%, pero por complicaciones debidas a las medicaciones o a las infecciones asociadas puede subir hasta 40%. Entonces, los pacientes pueden presentarse con disfagia, dismotilidad esofágica, tener reflujo, la candidiasis esofágica asociada con el uso de esteroides, la dispepsia asociada al uso de medicamentos o las úlceras y sangrado pueden presentarse como manifestaciones en el paciente con lupus. Este cuadro es como para resumirles las manifestaciones y mostrarles cómo todos los sistemas pueden verse comprometidos en lupus. Entonces, una paciente puede presentarse con síntomas constitucionales como fatiga, fiebre o pérdida de peso. En el sistema musculoesquelético puede tener artritis, artralgias, puede haber miopatía. En el sistema renal o la orina puede observarse hematuria, proteinuria, cilindruria y, como dijimos, síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. La piel puede comprometerse con fotosensibilidad, rash malar, alopecia, fenómeno de Raynaud, vasculitis urticaria o púrpura. Ya hablamos del gastrointestinal, el pulmonar que dijimos, el derrame pleural o la enfermedad pulmonar intersticial, pericarditis, endocarditis, miocarditis. Puede haber linfadenopatías, anemia, trombocitopenia y leucopenia y las múltiples manifestaciones neuropsiquiátricas que habíamos mencionado. Entonces, si yo tengo alguna de estas manifestaciones, ¿cómo evalúo una paciente con lupus? ¿Cómo me apoyo para el diagnóstico? Entonces, una de las herramientas diagnósticas son los anticuerpos antinucleares, pero estos pueden ser positivos en múltiples enfermedades autoinmunes. Entonces, para uno estar seguro de que ese anticuerpo se asocia a una enfermedad, lo más importante es tener unas manifestaciones sugestivas de enfermedad. O sea que cuando uno decida tomar la prueba es porque hay manifestaciones sugestivas de enfermedad. Si con los anticuerpos estos son positivos y yo quiero estar seguro de que se trate de un lupus o no de otra enfermedad autoinmune, puedo utilizar anticuerpos más específicos, como los anti-DNA, que son muy específicos en lupus y que se pueden encontrar hasta en 60% de los pacientes. Y los anticuerpos que se llaman ENAs, los cuales también son positivos y algunos de ellos son muy específicos de lupus, como el SM. Además, se pueden encontrar asociados, sin ser diagnóstico de lupus, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, para el diagnóstico se utilizan los anticuerpos antinucleares, el anti-DNA y el anti-SM, pero se pueden encontrar asociados los anticuerpos antifosfolípidos. Miremos algo sobre estos anticuerpos. Ok. El 95% de los pacientes con lupus tienen ANAs positivos. ¿Ok? Yo diría que hasta más alto con las nuevas técnicas, puede subir esto hasta el 99% de los pacientes con lupus tienen ANAs positivos. Y remarco esto por lo siguiente. Es muy poco probable que usted tenga un paciente con lupus sin ANAs positivos. Pero vamos a ver algunas circunstancias especiales. Los patrones de los anticuerpos antinucleares. Los anticuerpos antinucleares, para su medición se utiliza la inmunofluorescencia. Entonces, esto produce unos patrones de inmunofluorescencia. Ya les voy a mostrar esos patrones, pero el patrón puede ser el difuso o homogéneo, periférico, moteado o nucleolar. Y algunos de estos patrones son más específicos de lupus, pero otros pueden observarse en varias enfermedades. Por ejemplo, el patrón periférico o en anillo
es muy específico de lupus. Pero un patrón homogéneo puede encontrarse, homogéneo o difuso, puede encontrarse en enfermedades como lupus, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide y esclerosis múltiple. Entonces, quiero enfatizar con esto todo paciente con lupus tiene unos anticuerpos antinucleares positivos, pero no todo anticuerpo antinuclear es siempre lupus, porque puede ser alguna otra enfermedad inmunológica o también otras enfermedades no inmunológicas. Entonces, para enfatizar aquí también, el lupus puede asociarse con todos los patrones de fluorescencia, pero, por ejemplo, el síndrome de Sjögren puede dar un patrón difuso moteado, la artritis reumatoide un patrón homogéneo, la esclerosis múltiple puede dar algunos otros patrones, la enfermedad mixta del tejido conectivo se asocia más con el patrón moteado. Pero miren una frase que hay aquí al final, dice que hay un lupus con ANA negativos. Estos son algunos casos especiales. ¿Y cuáles son esos casos especiales? Esos casos especiales son pacientes que son positivas para el anticuerpo anti-Ro, que hace parte de los ENAs. El anticuerpo anti-Ro se encuentra en bajas concentraciones en las células que se utilizan para hacer los anticuerpos antinucleares. Entonces, ocasionalmente pueden darnos unos patrones de ANAs negativos. Pero por eso les decía en la diapositiva anterior, volvamos a la diapositiva anterior, denme un minuto. Cuando usted va a hacer el diagnóstico, utiliza los anticuerpos antinucleares, pero también tiene que hacer los ENAs y los anticuerpos anti-DNA de doble cadena para tratar de confirmar el diagnóstico. O sea que si un paciente es ANA negativo y usted les hace los ENAs, puede detectar ese RO que los ANAs no le permitieron establecer. Entonces, no es que exista un paciente con lupus cero negativo, eso no existe. Puede existir un paciente con ANAs negativos, denme un minuto, puede existir un paciente con ANAs negativos, pero que su anti-Ro sea positivo, ¿ok? Entonces, eso es para tenerlo en cuenta, pero eso ocurre en muy baja frecuencia. Y esto es la técnica a la que me refería. Esta es una inmunofluorescencia. Entonces, miren ustedes, se utilizan unas células que se llaman las células EP2. Estas células se tienen en unas laminillas de laboratorio y se utiliza una tinción con anticuerpos fluorescentes. Entonces, cuando el núcleo se tiñe en forma homogénea difusa, ese es el patrón que yo llamo homogéneo. Pero también yo puedo ver un patrón moteado, patrón centromérico, patrón periférico en anillo, en donde la periferia del núcleo es la que se ve más fluorescente, el patrón que tiñe los nucleolos o el patrón que tiñe el citoplasma. A hoy se conocen los antígenos que son reconocidos en cada uno de estos patrones y eso nos ayuda a pensar qué tipo de enfermedad puede estar asociada. Por ejemplo, se sabe que el nucleolo, uno de los antígenos, es un antígeno que se llama la topoisomerasa y anticuerpos dirigidos contra la topoisomerasa son muy específicos de esclerosis sistémica, de escleroderma. Entonces, si a mí me reportan en un paciente que yo estoy sospechando un lupus, un patrón de nucleolo positivo, yo empiezo a dudar si realmente estoy ante un lupus o ante una esclerosis sistémica. En cambio, si a mí me dicen que mi anticuerpo es un periférico, que es un anticuerpo cuyo antígeno es el DNA de doble cadena, que es muy específico de lupus, yo casi no tendría que mandar ninguna otra prueba porque este patrón es muy específico solo en lupus eritematoso sistémico. Muy bien. Entonces, siempre que nos informan los anticuerpos antinucleares, nos los van a dar en títulos y hay que tener mucho cuidado porque los títulos que se consideran que realmente son más positivos son 1 en 160. Pero es muy importante, si yo tengo un cuadro clínico muy florido de lupus, aunque el título me dé bajo, eso tiene un valor diagnóstico.
Pero si yo no tengo un cuadro que nada tenga que ver con lupus, a una paciente le mandaron unos anticuerpos sin tener una indicación muy clara y los títulos son 1 en 160, entonces yo no debería considerar esto como un diagnóstico de lupus. Y quiero enfatizar en esto, en interpretar con mucho cuidado los anticuerpos, porque cuando una paciente que no tiene ningún síntoma y le ordenan un examen y los anticuerpos son positivos y alguien le dice, Dios mío, usted puede tener un lupus, para ella después entender que no lo tiene va a ser muy difícil. Quitarle el concepto de que pueda tener una enfermedad autoinmune va a ser muy difícil. Muy bien, quiero continuar entonces ahora. Tenemos los cuadros clínicos, las características de los pacientes que tienen esta enfermedad. Tengo las herramientas diagnósticas que son los anticuerpos. Entonces, ¿cómo hago yo un diagnóstico de lupus? Entonces, para el año de 1971, el Colegio Americano de Reumatología estableció los criterios para clasificar una paciente como con lupus eritematoso sistémico. Estos fueron revisados en el año 82 y posteriormente revisados en el año 97. Y miremos cuáles son esos criterios. Es erupción malar, ya vimos el eritema malar, lupus discoide, fotosensibilidad, la presencia de úlceras bucales y ya vimos la localización y las características, la artritis, serositis, la presencia de enfermedad renal, cualquiera de las manifestaciones neurológicas, aunque en estos criterios solo se incluyeron psicosis y convulsiones, los trastornos hematológicos, o sea, anemia hemolítica, leucopenia por debajo de 3000, trombocitopenia. El trastorno inmunológico se refiere a la presencia de anticuerpos anti-SM o anticuerpos antifosfolípido y la presencia de anticuerpos antinucleares. ¿Qué se dice? Que si usted tiene 4 o más criterios clínicos de esta lista de 11, puede decir que el paciente se puede clasificar como que tiene un lupus eritematoso sistémico. Estos criterios tienen una sensibilidad mayor al 85% y su especificidad es del 95%. Pero estos criterios habían sido cuestionados y se ha estado trabajando en establecer unos nuevos criterios. Por eso este grupo, que se llama el grupo SLIC, en el año 2012 publicó los nuevos criterios de lupus eritematoso sistémico, pero estos criterios el Colegio Americano aún no los ha validado. Entonces vamos a mirar algunos de estos criterios. Son muy parecidos a los criterios anteriores, pero incluyen nuevas manifestaciones. Entonces puede haber lupus cutáneo agudo, lupus cutáneo crónico, úlceras orales, pero se abrió el parámetro de úlceras orales. Antes se consideraban solo las palatinas, ahora cualquier úlcera oral puede considerarse criterio. De nuevo se incluyó la alopecia, sinovitis, serositis, compromiso renal dado por hematuria o proteinuria o cilindruria, compromiso neurológico y se amplía el compromiso neurológico a las 19 manifestaciones que habíamos visto, anemia hemolítica o CUMS directo positivo, leucopenia o trombocitopenia. Entonces miren ustedes que aquí las manifestaciones hematológicas se separan cada una de ellas en un criterio. Estos son los clínicos, pero también hay criterios inmunológicos. Entonces hay anticuerpos antinucleares por encima del rango de referencia, anti-DNA de doble cadena, presencia de las SMID, anticuerpos antifosfolípido, consumo del complemento o la presencia de un CUMS directo positivo. Muy bien. Entonces, ¿cómo se haría diagnóstico de lupus o criterio o clasificación de lupus con estos criterios? Entonces, lo que se propone es que deben cumplirse al menos 4 criterios y uno de ellos debe ser clínico y otro de ellos inmunológico dentro de esos 4. Pero se hace una excepción y esto es muy importante. Si una biopsia renal es característica de lupus, o sea que se encuentran complejos inmunes depositados en el tejido renal y el paciente tiene anticuerpos antinucleares o anti-DNA doble cadena, aunque no tenga ninguna otra manifestación, se clasificará
como lupus eritematoso sistémico. Entonces, estos son los cambios que han incluido estos nuevos criterios del 2012 y que dan una sensibilidad del 94%, o sea que se aumenta mucho más la probabilidad de hacer el diagnóstico de lupus y una especificidad del 92%. Pero como les dije, esta es la propuesta del grupo SLIC, pero aún el Colegio Americano de Reumatología, por este aumento de la sensibilidad que parece un poco peligroso, podría ser bueno, podría ser peligroso, todavía no quiere aceptar los criterios diagnósticos. Muy bien. Pero me queda una parte muy importante y la dejé para lo último, para que vamos con despacio, es acerca de la patogénesis. Entonces, ¿por qué se produce lupus? Y aquí vienen muchas preguntas. Entonces, se sabe que el lupus es más bien como un síndrome con múltiples causas y no un solo factor etiológico. Se sabe que hay un componente genético, un componente ambiental, una alteración en los mecanismos de regulación inmunológica, un componente hormonal y la epigenética. Todo esto en conjunto conlleva la producción de anticuerpos y células T autorreactivas, o sea, anticuerpos que van a reconocer antígenos propios y células T que van a reconocer también antígenos propios. Estos anticuerpos formarán los complejos inmunes, estas células producirán las citoquinas y los complejos inmunes se depositarán en los órganos y las citoquinas inducirán el fenómeno inflamatorio. Y esto es, en resumen, lo que se ha podido explicar de lupus. Pero miremos con cuidado. Entonces, existen genes de susceptibilidad, por ejemplo, las deficiencias del complemento, algunos genes asociados con el HLA, algunos genes asociados con receptores de las fracciones Fc y algunos genes asociados con algunas citoquinas que se sabe que predisponen al desarrollo de lupus. Se sabe, por ejemplo, que si usted tiene una deficiencia de C1q, tiene una probabilidad de 90% de desarrollar lupus eritematoso sistémico. Sabíamos que hay una susceptibilidad por ser mujeres y esta susceptibilidad se junta con eventos ambientales. Y quiero resaltar un evento ambiental que está completamente demostrado, que es la exposición a la luz ultravioleta. Ya vamos a resaltar un poco sobre los eventos ambientales. Entonces, ocurre un fenómeno en el que se genera un antígeno y ese antígeno es presentado por una célula que se llama célula presentadora de antígeno que va a activar posiblemente a las células T o unas células dendríticas que van a activar a las células T. Esas células T van a activar a las células B y esas células B van a producir los anticuerpos y los complejos inmunes. Pero miren, ocasionalmente pueden producirse formas de este tipo de DNA que se llaman CPG. ¿De dónde vienen estas formas de DNA que se llaman CPG o de RNA o algunas proteínas? De las células que se mueren normalmente en mi organismo. Mi organismo normalmente está recambiando células, pero esas células se pueden morir y normalmente deberían ser removidas rápidamente. Si ellas no se remueven rápidamente, pueden activar el sistema inmune e inducir que se presenten autoanticuerpos. Entonces, un fenómeno como este, de alteración en la remoción de lo que se llaman las células muertas o células apoptóticas, puede inducir una activación del sistema inmune que lleve a la producción de anticuerpos. Después de que esos anticuerpos se producen, forman los complejos que se van a depositar a los tejidos, se va a activar el complemento, se produce la inflamación y las múltiples manifestaciones que ya vimos en lupus y el daño de órgano final. Muy bien. Múltiples zonas de los cromosomas están comprometidas o asociadas a lupus. Llama la atención, lo que está en naranja es lo que se ha asociado a lupus, que en el cromosoma 1 hay zonas muy importantes asociadas a lupus y otras que es el HLA, es en el brazo corto del cromosoma 6, son las zonas que más de pronto, de las genes que más se han asociado con lupus. Repasando un poquito sobre los factores ambientales, uno de los factores ambientales más asociados al desarrollo de lupus es la exposición a la luz ultravioleta, pero también se ha dicho que las infecciones por el virus de Epstein-Barr pueden tener algún papel en cómo disparar el fenómeno inmunológico. Se sabe,
porque se da más en mujeres, que las hormonas deben tener algún papel en el desarrollo de esta enfermedad y posiblemente los estrógenos y la prolactina tengan un papel muy importante. El consumo de cigarrillo también se ha visto como disparador de lupus y existen algunos medicamentos, ya muchos de ellos no se utilizan, pero todavía, por ejemplo, isoniazida, ¿sí? La hidralazina, procainamida, clorpromazina o metildopa, que pueden inducir lupus eritematoso sistémico. Y dietéticos. Aquí existen muchísimas dudas, pero se sabe que la alfalfa produce unas sustancias que es como parecidas al pristano, y el pristano es un estimulante del sistema inmune. Entonces, algunas consumo de alfalfa, ya sean ensaladas o como aditivo en algunos otros alimentos, puede activar el sistema inmune y si ha habido una asociación indirecta con el consumo de esta vegetal. Muy bien. Okay. Muy bien. Entonces, sabemos que el lupus tiene la capacidad de producir autoanticuerpos. Entonces, los anticuerpos que se producen, como por ejemplo con los anticuerpos anti-DNA, se encuentra en 70% de los pacientes con lupus y se observa muy raro en la población sana, o sea que es muy específico de enfermedad. Ya habíamos hablado de los anticuerpos anti-RO, que pueden observarse en los pacientes que dan ANAS negativos, los anticuerpos anti-LA, pueden encontrarse anticuerpos dirigidos contra una fracción del complemento que es el C1Q y los anticuerpos anti-SM que hablamos que son muy específicos y que se consideran en este momento criterio diagnóstico. En los pacientes que tienen anticuerpos anti-RO, las pacientes con lupus o síndrome de Sjögren que tienen anticuerpos anti-RO, vale la pena hacer un énfasis. Si usted es una paciente que tiene anticuerpos anti-RO, puede tener un riesgo de que su bebé durante el embarazo puedan esos anticuerpos pasar la placenta e inducir un bloqueo cardíaco fetal, ya que estos antígenos RO, que son reconocidos por esos anticuerpos, están en la superficie de los miocitos. Entonces, estos anticuerpos anti-RO cruzan la placenta e inducen lo que se llama el síndrome del lupus neonatal. Y el síndrome del lupus neonatal puede tener varias manifestaciones. Las más importantes es que puede tener lupus cutáneo, que es pasajero, puede tener manifestaciones hematológicas o manifestaciones hepáticas, pero la manifestación más riesgosa es el bloqueo cardíaco, que puede presentarse con muy baja frecuencia, pero siempre es para tener en cuenta. O sea, una paciente con lupus puede embarazarse, puede tener un embarazo completamente normal si está controlada, pero si la paciente tiene anticuerpos anti-RO, debe vigilarse para la probabilidad de un lupus neonatal. Okay. Entonces, los diferentes anticuerpos se han relacionado con manifestaciones. Entonces, ya veíamos que la dermatitis se asocia con anticuerpos anti-RO. Cuando hay manifestaciones de linfopenia es porque hay anticuerpos antilinfocíticos. El lupus neonatal se asocia con el anti-RO. Puede haber anticuerpos dirigidos contra el C1Q, contra el RO o contra el DNA y estos asociarse a los cuadros de nefritis. Entonces, dependiendo del anticuerpo, las manifestaciones clínicas también pueden cambiar. Entonces, para resumir ya lo de la patogénesis, es que las células que se están muriendo en mi organismo generan un material apoptótico. Ese material apoptótico debe ser removido por las células presentadoras, pero puede ser presentado como un antígeno propio, inducir activación de la célula T, inducir posterior activación de la célula B, y esto llevará a la producción de los anticuerpos, y los anticuerpos, los complejos inmunes y la lesión tisular que ya hemos mencionado. Muy bien. Algunas de las citoquinas que se han visto implicadas en lupus son, por ejemplo, el interferón. Se sabe que estos pacientes tienen niveles altos y que los genes regulados por interferón están aumentados.
y en este momento está en evaluación medicamentos dirigidos contra el interferón como posible tratamiento en lupus. También se sabe que los pacientes pueden tener alteraciones en la producción del TNF, aunque parece que su papel es controvertido, pareciera que es protector, ya que los anticuerpos dirigidos contra el TNF que se dan en pacientes con artritis reumatoide son unos de los medicamentos que se consideran pueden inducir lupus inducido por medicamentos. Otra de las citoquinas es el estimulante de los linfocitos, que es el BLyS o BAFF. Esta es una citoquina que pertenece a la familia del TNF. Es una citoquina que promueve la sobrevida de los linfocitos B. Los linfocitos B se perpetúan y producen más anticuerpos y se encuentran niveles elevados en lupus y artritis reumatoide. Quiero que le presten especial atención a esta citoquina, porque con esta citoquina se desarrolló ahora un anticuerpo que bloquea esta citoquina, un anticuerpo dirigido contra BLyS o BAFF, que es lo mismo. Como este anticuerpo va contra esta citoquina, se disminuye la supervivencia de los linfocitos B y al disminuir la supervivencia de los linfocitos B, se disminuiría la producción de anticuerpos. Y este es el nuevo medicamento y el único medicamento biológico que en el momento hay aprobado para el manejo del lupus eritematoso sistémico. Después de casi 60 años no se había aprobado ningún medicamento para lupus y este nuevo medicamento, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra esta citoquina, ha demostrado alguna efectividad en los pacientes con lupus con manifestaciones articulares, manifestaciones hematológicas y títulos de anticuerpos altos. Muy bien. La otra citoquina es interleuquina 10. Se ha encontrado niveles altos en los pacientes que están activos y también estimula la población de linfocitos B. Y su bloqueo puede disminuir la producción de anticuerpos patogénicos. Dejé aparte un poquito lo de nefritis lúpica porque quiero hacer como enfatizar en esto porque es posiblemente una de las complicaciones que más vemos en estos pacientes y después referirme a algo sobre el tratamiento. La nefritis lúpica, nosotros tenemos un grupo de pacientes afroamericanos, hispanos y mestizos. Nosotros tenemos mayor incidencia posiblemente de lupus que lo que se observa en Europa con los caucásicos. Entonces nosotros en los estudios que se han hecho en Colombia se ha encontrado que hasta 65% de los pacientes lúpicas de nosotros tienen compromiso renal. Promediando varios de los estudios en Colombia, se diría que más o menos 52% de las pacientes. Se presenta en las adultas jóvenes en un 39% y en los mayores de 50 hemos encontrado que puede presentarse hasta en un 22%. Y es un factor pronóstico porque si se presenta en los primeros 10 años es posiblemente más grave que si se presenta después de los 10 años de enfermedad. En el Hospital Universitario San Vicente se hizo un estudio con 76 pacientes y se supo que la nefritis lúpica se observó en el primer año en el 86% de los pacientes. Se presentó entre los 1 y 5 años solo en 10% nuevo, pues como nueva manifestación. Y después de 5 años, solo 2.7% de los pacientes desarrollaron nefritis lúpica. En un estudio hecho por el grupo de reumatología de la universidad se observó también más o menos la misma tendencia. En el primer año se diagnosticaban 77% de las pacientes tenían, para el segundo año solo 15% de las pacientes desarrollaban nefritis lúpica, y si usted sobrepasaba los 5 años de enfermedad, la probabilidad de tener compromiso renal era solo el 3%. Y es mucho más, si los pacientes son hombres, es mucha más la probabilidad de que ellos tengan nefritis lúpica. Muy bien. ¿Cómo se manifiesta la nefritis lúpica? Entonces, con proteinuria, con síndrome nefrótico, con un sedimento urinario anormal, puede presentarse con valores elevados de creatinina sérica, puede presentarse como un cuadro de falla renal aguda en una glomerulonefritis rápidamente progresiva o con un cuadro de hipertensión arterial no explicable. Siempre buscar la presencia de cilindros. Muy bien. Ahora, la nefritis lúpica se ha venido clasificando dependiendo de su histología
Y para la clasificación histológica utilizamos esta que es el referente de la Sociedad Internacional de Nefrología y Patología. Entonces clasifica la clase 1 como una nefritis mesangial mínima, la clase 2 como una nefritis lúpica mesangial pero con componente proliferativo, la clase 3 como nefritis lúpica focal, pero a su vez se divide en formas activas o crónicas, ya les voy a explicar qué es esto, la clase 4 como una nefritis proliferativa difusa, pero a su vez se divide en segmentaria o global y también puede ser activa o crónica, entonces tiene todas las clasificaciones. La clase 5 es la nefritis membranosa y la clase 6 es la nefritis lúpica esclerosada. Ya este es el riñón que está completamente esclerosado. Entonces, como vemos, tenemos formas mínimas que pueden manifestarse solo con hematuria, formas proliferativas que pueden manifestarse como síndrome nefrótico o nefrítico con compromiso de la función del riñón, la forma membranosa que puede manifestarse como un síndrome nefrótico con proteinurias muy masivas y la forma esclerosante que ya es la que se presenta como falla renal crónica. Pero hablábamos de índices de actividad y cronicidad. ¿Qué es eso de índices de actividad y cronicidad? Es que se buscan en la histología las lesiones que están activas o las lesiones que están crónicas o inactivas y se hace una clasificación por puntaje. Se busca si hay necrosis, proliferación, cariorrexis, asas de alambre, o sea, depósitos de complejos inmunes, presencia de trombos, exudado fibrinoide, necrosis tubular y a cada uno de estos se le da un puntaje, ya sea que se presente en su forma activa o en forma crónica, y con esto se clasifica si el paciente tiene una glomerulonefritis con tanto puntaje de actividad, tanto puntaje de cronicidad, y esto nos habla del pronóstico a futuro de ese riñón. Muy bien, entonces, ¿qué se ha definido como compromiso renal? Entonces, ambas sociedades, la Sociedad Americana de Reumatología y la Sociedad Europea, han sacado unos parámetros. ¿Cuándo dice usted que un paciente con lupus tiene compromiso renal? Entonces decimos, cuando tenga una proteinuria mayor a 500 miligramos en 24 horas, cuando se observe cualquier tipo de cilindro celular o cuando una biopsia renal demuestre que haya una glomerulonefritis mediada por complejos inmunes. En el EULAR dice cualquier hallazgo urinario como proteinuria mayor de 500 miligramos o hematuria o cilindros, le habla a usted de que hay un compromiso renal por lupus. Entonces, ¿en quién se indica la biopsia? Pues el Colegio Americano de Reumatología dice, cualquier paciente que tenga cualquiera de estas dos características, proteinuria mayor de 500 miligramos o cualquier tipo de cilindro celular, se debe hacer biopsia renal. Y en cambio, EULAR dice proteinuria, cilindruria, pero también incluye la hematuria. Entonces ellos dicen que también a los pacientes que tienen hematuria debe hacerles biopsia renal. La biopsia renal se debe clasificar, como vimos, por el índice del 2003 de la Sociedad Internacional de Nefrología y Patología, como vimos en la clase 1 hasta 6. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué hacemos con un paciente que tiene lupus eritematoso sistémico? Entonces, primero, el manejo que llamamos no farmacológico. Siempre tener en cuenta que este paciente tiene una enfermedad inmunológica y debe vacunarse. Sobre todo, como estamos enfrentados a un paciente adulto, debe darse esquema de vacunación para influenza, para neumococo, y yo diría que en la actualidad para varicela zoster, para zoster. Debe indicarse protección solar diaria y en todas las zonas de exposición. Como vimos que el cigarrillo está involucrado en la patogénesis, debe evitarse el tabaquismo, debe adecuarse la dieta y la nutrición porque vamos a usar medicamentos que pueden inducir el aumento de peso. Recordemos que los pacientes tienen una aterosclerosis acelerada, entonces debe protegerse, pues debe regularse el consumo de grasas para mantener un perfil lipídico adecuado y debe indicarse el ejercicio. Cuando hablamos ya del manejo farmacológico, entonces podemos clasificar el lupus como leve sin un compromiso de órgano vital o moderado a grave con un compromiso de órgano vital. Entonces, en el paciente con un compromiso leve, sin órgano vital comprometido, por ejemplo, en pacientes con artritis o miositis leve o serositis, pueden utilizarse los antiinflamatorios no esteroideos. Recuerden dos cosas. Dijimos que el paciente con lupus tiene más dispepsia, más sangrado,
puede ser intolerante, entonces hay que vigilarlo. Puede tener compromiso renal, entonces hay que tener mucho cuidado con la utilización de los antiinflamatorios. Pero si el paciente no tiene ninguno de estos dos compromisos, puede usarse una dosis adecuada de antiinflamatorios no esteroideos. Antimaláricos. Yo digo que este es el medicamento de oro en el paciente con lupus. Se puede utilizar cualquiera de los que tengamos en el mercado. En los países como en Estados Unidos y en Europa se utiliza la hidroxicloroquina. Nosotros tenemos hidroxicloroquina y cloroquina. Sabemos que la hidroxicloroquina es mucho más segura con respecto a la toxicidad ocular que la cloroquina, pero cualquiera de los dos puede utilizarse para el control de la actividad cutánea, la actividad articular. Disminuye la frecuencia de nefritis, disminuye la frecuencia de recaídas, disminuye la mortalidad en lupus, disminuye los eventos ateroscleróticos, disminuye la posibilidad de neoplasias. Definitivamente el antimalárico en lupus es un medicamento fundamental. Y ahora de pronto, si no me dejes olvidar para dar alguna recomendación de antimaláricos y embarazo, porque es muy importante. Esteroides a bajas dosis se pueden utilizar cuando no hay un compromiso de órgano vital. Yo puedo utilizar por debajo de 0.25 miligramos por kilo. Y si no se desean los efectos adversos de esteroides, aún cuando no haya compromiso de órgano vital, yo podría utilizar un inmunosupresor como metotrexate, azatioprina y micofenolato. Pero hay veces hay dificultades en controlar la actividad de la enfermedad sin utilizar esteroides. Muy bien. ¿Qué hay antiinflamatorios utilizar? Cualquiera de ellos, el que usted conozca, el que sepa manejar, puede utilizar los AINES clásicos y los AINES selectivos. Si ya el paciente tiene una enfermedad de largo plazo, recuerde, este es un paciente con aterosclerosis acelerada y la utilización de COX-2 en esta población de riesgo puede tener algún tipo de restricción por la inducción de eventos cardiovasculares. Los antimaláricos, como dijimos, hidroxicloroquina, de pronto está aquí, cloroquina, ¿sí? Estas son las dosis recomendadas. Recuerden, la respuesta de los antimaláricos no es inmediata y puede demorarse hasta 2 o 3 meses en ver algún tipo de respuesta en las lesiones cutáneas o articulares. Recuerden que la hidroxicloroquina tiene una toxicidad ocular baja, la cloroquina puede tener una toxicidad ocular mayor. Es una acción inmunomoduladora. El tomar antimaláricos no inmunosuprime, produce una inmunomodulación, pero no una inmunosupresión. Muchas veces los efectos adversos son gastrointestinales. Recuerden, los pacientes que empiezan a consumir hidroxicloroquina y cloroquina pueden tener defectos de refracción iniciales, pero eso no es tóxico. Eso es pasajero. Entonces hay que tranquilizar al paciente. La toxicidad ocular es en muy bajo porcentaje. Y aquí está lo del embarazo. Si una paciente lúpica está en tratamiento con antimaláricos y se embaraza, el antimalárico no se suspende, se continúa durante el embarazo. Son medicamentos seguros durante el embarazo y disminuyen la probabilidad de recaída del lupus durante la gestación. Muy bien. Glucocorticoides se utilizan para las muchas manifestaciones que tiene el lupus, pero como ven, tienen muchísimos eventos adversos y siempre hay que recordarlos para tratar de utilizar la dosis más adecuada, o sea, la dosis mínima que el paciente requiera. ¿Qué indicaciones tienen los esteroides en lupus? Todas las manifestaciones del lupus pueden ser controladas con esteroides, pero siempre tratar de utilizar la dosis mínima que induzca control. Pero también hay lupus que se presentan en forma moderada o grave, o sea que están comprometiendo un órgano mayor. Entonces yo puedo tener compromiso renal, hematológico, pulmonar, cardíaco, gastrointestinal o el sistema nervioso, y en ellos podría estar indicada la utilización de estos medicamentos inmunosupresores. Entonces, cuando la enfermedad es moderada, yo puedo utilizar una alta dosis de corticosteroides y después disminuirlas lentamente. Pero cuando este es leve, cuando es moderada, puedo yo sumarle un inmunosupresor. ¿Y qué inmunosupresores se están utilizando? Se está utilizando micofenolato o se está utilizando azatioprina junto a dosis de corticosteroides.
Pero si yo no puedo utilizar ninguno de estos medicamentos, también puedo utilizar ciclofosfamida, que también estaría indicada en las formas graves de lupus. Muy bien. Esto es, perdón, con lo de la dosis de corticosteroides, creo que esta diapositiva debería haber dado antes. Las dosis de esteroides se pueden dividir en bajas dosis, dosis medias y dosis altas, o también las dosis en pulso. Pero miren ustedes, lo ideal es tratar de llegar a controlar nuestro paciente con dosis bajas, y dosis bajas significa menos de 7.5 miligramos de prednisona. Estas son las drogas que se han utilizado en lupus: azatioprina, micofenolato, ciclofosfamida, metotrexate, y ocasionalmente puede utilizarse ciclosporina para algunas formas refractarias de nefritis. Muy bien, aquí está la ciclofosfamida, es un alquilante, su metabolismo es hepático, se puede dar por vía oral o por vía intravenosa en pulsos. El micofenolato también se ha utilizado y ha demostrado su eficacia en hispanos y afrodescendientes. Se puede utilizar la azatioprina, siempre recordar que puede convertirse en un metabolito tóxico y que algunas personas pueden hacer complicaciones hepáticas o hematológicas con este medicamento. Y otros de los medicamentos que se han utilizado son metotrexate, ciclosporina, la gamaglobulina, medicamentos como rituximab o leflunomida. Muy bien. Este es entonces como el resumen bibliográfico de cada uno de los aspectos que hemos tratado, todas las manifestaciones clínicas, sobre la patogénesis, sobre algunas de las estrategias terapéuticas, sobre nefritis lúpica, sus clasificaciones histológicas y su manejo. Este es sobre el tratamiento y pueden tener las referencias y utilizarlas. Con esto entonces termino, y si tienen algunas preguntas podemos tratar de resolver las inquietudes. Gracias. Bien. Se fue todo.